podemos efectuar otro tipo de análisis, ¿no? Como por ejemplo, dibujar mapas en Excel, ¿no? Podemos dibujar mapas en Excel. Entonces, un primer paso para que esos mapas realmente puedan ser dibujados y funcionen, debemos de asegurarnos que el archivo de Excel en el que estamos trabajando esté generado y guardado en la versión reciente. Y vamos a guardar como libro de Excel. Es importante eso, para que pueda funcionar muy bien ese componente de mapas. A ver, vamos a, por departamento, vamos a trabajar solo con los datos del año 2021. Vamos a ocultar todo lo demás. Y aquí están los departamentos, ¿no es cierto? Amazonas, Anca, Chapurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca. Vamos a guardar alguna reserva, tal como dice acá, Provincia Constitucional del Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali. Como el análisis es a nivel departamental, lo que tendríamos que hacer nosotros es que este valor de la provincia constitucional del Callao la agreguemos a Lima. Vamos a sumar, ¿no? Lima más Callao, ¿no? Entonces este valor, 9470, vendría acá, 9470. Estamos adecuando la base de datos, ¿ah? 9470 y se va a provincia constitucional del Callao. Lo eliminamos. ¿Por qué? Porque el análisis es departamental y el Callao no es un departamento. Tiene rango de provincia, según la Constitución, provincia constitucional. Entonces, ahora sí, acá tenemos los 24 departamentos del Perú con el número de personas fallecidas, desaparecidas y afectadas por desastres ocasionados por fenómenos naturales durante el año 2021. Entonces, quiero que nos fijemos algo aquí. Podemos seleccionar todo esto, ¿no? Así, tal como está acá. Y luego que hay una opción que dice insertar, ¿no? Entonces, como podrán observar, en la parte superior están todas las herramientas de gráficos. Miren, ve aquí, ahí, que acabo de enmarcar en color rojo. Ahí está, en la parte superior, la parte de los menús, ¿no? Esto aparece cuando activamos, pues, insertar, ¿no? Insertar, aparece, insertar gráfico. Entonces, seleccionamos esto, seleccionamos los departamentos, y acá hay una opción que dice mapas, ¿no es cierto? Aquí, ¿ve? Mapas, vamos a darle un clic allí. O sea, darle un clic ahí. Selecciona entonces los departamentos y sus datos. Voy a darle clic directamente así, clic en mapas. Y me aparece esta figura. Y ahí está el mapa, tipo de gráfico, el mapa. Me aparece toda esta forma de representación. Este es un tipo de mapa, ¿no? Pero de todo el hemisferio. Acá hay opciones que nosotros podemos seguir trabajando, ¿no? Para ir mejorando, que aparezcan solamente estos mapas que yo necesito. Aquí hay que tener algún cuidado. Los nombres de los departamentos, si bien es cierto, están escritos en unas celdas, estas son celdas que dejan un espacio al entrar, ¿sí o no? Tienen una especie de sangrías, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a tener algún cuidado. Entonces va a convenir que nosotros nos llevemos todo esto a una hoja nueva y los peguemos solamente de ese modo, ¿eh? Sin valor, ¿ya? Entonces vamos a eliminar todo lo demás y sabemos que la última columna es 2021, ¿no es cierto? Ya está. Mira, ahora sí observen que antes de cada letra de inicio que denomina al departamento ya no hay ningún espacio. Eso es importante tener en cuenta. Entonces vamos a ver ahora qué ocurre cuando seleccionamos nuestro conjunto de todos los datos que queremos analizar. Menú insertar, mapas. Clic acá. Entonces ya hemos preparado mejor los datos. Ahora, acá hay una opción que nos permite seguir trabajando con el gráfico, ¿no? Formato de área, ¿no? Todo el formato del área. Opciones de gráfico. Voy a seleccionar serie 1. ¿Por qué? Porque me está marcando el conjunto de datos, ¿no? La columna de datos, serie 1. Luego me voy a ir acá a opciones de serie. Y aquí vamos a conocer los tipos de dibujos de los mapas, ¿no? Hay un mapa Mercator, que es ese mapa que estamos mirando en este momento, así medio estirado. Hay otro tipo de mapa que se llama el modelo Miller, que es ese que tenemos allí. Y hay otro tipo de mapa según el modelo de Robinson. Ahí está. Entonces nosotros vamos a dejarlo en automático. Luego dice área de mapa. Área de mapa se refiere a que me muestre aquellas regiones que tienen datos, es decir, estos de acá, ¿no? Nosotros sabemos que son los departamentos del Perú, pero que tienen datos. Solo regiones con datos. Entonces ahí están, miren,
solo regiones con datos. Algo ha pasado que acá arribita está jalando, está reconociendo un territorio que no es nuestro en realidad, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos corregir, lo podemos mejorar, eso no es problema. Y luego acá me pide que si yo quiero colocar etiquetas de mapa, tengo la opción de mostrar todo, todas las etiquetas de mapa, pero por el tamaño del gráfico no se visualizan. Vamos a dejarlo como ninguna. Quiero corregir este valor que me aparece en la parte superior. Igual, algo está pasando ahí. Estoy buscando uno por uno. ¿Cuál es ese cachito arriba? Ahí está. Aquí es el problema. La libertad. O si lo suprimo, si lo vuelvo a escribir, el problema es que si le pongo un subguión, reconozca, ¿no? Pero está ahí. Ya, bueno. Correcto. Ya. Entonces hemos corregido. Ya tenemos acá el mapa del Perú. Vamos a ponerlo más grandecito para visualizarlo. Ahí está. Vamos a eliminar este título también, porque ese título va aparte, ¿no? Cuando trabajamos ya la redacción. Entonces ahí sí podemos nosotros, por ejemplo, a ver si nos vamos acá, serie uno, opciones de serie, proyección del mapa automático, solo regiones con datos, etiquetas, mostrar todo. Ahí están las etiquetas, los nombres de los departamentos o los nombres mejor ajustados, ¿no? Mejor ajustados, aquellos que se pueden ver completos, ¿no? Por el tamaño del ámbito geográfico. Entonces ahí ya tenemos esas representaciones visuales, esas representaciones gráficas. Esta es una forma como nosotros podemos ir mostrando los resultados de análisis que podamos tener y que también podemos añadir la etiqueta de los datos. O quizás podamos retirar las etiquetas de mapa, ¿no? O sea, ahí solamente nos quedarían los datos, ¿no? Ahí están los datos. Luego acá tenemos la serie que podemos cambiar de lugar, de la derecha hacia la izquierda, hacia la parte inferior, la parte de arriba, ya como nosotros podamos considerarlo, ¿no? Y lo otro, como les expliqué, poder cambiar el tipo de el color del gráfico, ¿no? Darle el diseño, ¿ya? Cómo mejor nos podamos adecuar o cambiar de color, cambiar de color. Todas estas cosas podemos hacer en el Excel. Ya, otra forma de poder verificar la correcta escritura y georreferenciación de los nombres de los lugares es haciendo uso de la siguiente opción. Del mismo modo, nos vamos a ubicar en datos. Entonces, vamos a ir un clic en datos, ahí, y nos aparece esta ventanita, miren, tipo de datos, ¿no? Me acerco, ¿ya? Ya, vamos a desplegar esta flechita que apunta hacia abajo, ¿no? Que tiene un guión y que apunta hacia la parte de abajo. Entonces seleccionamos estos nombres de los departamentos, desplegamos esta flechita y acá vamos a darle clic en donde dice información geográfica. Dice convertir en información geográfica. Clic, ya está. En este caso nos ha aparecido este icono, ¿no? Que es información geográfica, miren, ve. Y ahí aparecen los datos de cada región. Si es que nos hubiera aparecido otro tipo de símbolo, voy a hacerlo intencional, ¿ok? Voy a hacerlo intencional, otro tipo de símbolo. A ver, voy a poner acá, así nada más, guau, a ver, ¿ya? Nada más, intencionalmente, ¿ah? Y voy a solicitar que lo convierta a información geográfica. Ya está, miren lo que pasó aquí. Todos estos tipo banderitas, aparece una manito tipo hipervínculo, ¿no? Mostrar tarjeta. Departamento de Amazonas, su capital, nombre de algunas autoridades, la población al 2017, área, kilómetro cuadrado, es decir, acá tenemos datos con los que podríamos calcular densidad poblacional, ¿no? Listo. Ciudad más grande, Bagua Grande, y acá está toda una descripción, pues, ¿no? Otro, vamos a verificar acá, por ejemplo, Cajamarca. Clic sobre esa banderita
algunos datos demográficos importantes. Pero acá tenemos un signo de interrogación, miren, ve. Algo ha pasado aquí, ¿no? Hay un problema, miren, ve. Entonces acá nos dice tipo de dato, información geográfica. No se ha encontrado ningún resultado para Gua. Dice, pues, ya, yo lo corrijo, pues. No es Gua, pues es Huánuco. No es Huánuco. Escribo y busco. Ajá, ahí me apareció, ¿no? Entonces acá me dice departamento de Huánuco. Yo estoy analizando departamento, ¿no es cierto? No estoy analizando provincia, no estoy analizando distrito, no estoy otro dato, estoy analizando departamento. Le doy un clic y selecciono. Acá dice seleccionar. Ya está, ya se corrigió, ¿ve? Departamento de Huánuco, ya se corrigió. Y con este tipo de conversión a información geográfica, volveré a solicitar menú insertar el mapa. Ahí está, miren, ve. Ya no me aparece el problemita que me apareció cuando estaba todo mi base de datos así en bruto, ¿no? ¿Se acuerdan que me apareció acá un puntito que no tenía nada que ver con la serie? Pues ya no está, ¿no? ¿Ven? ¿Se acuerdan de este puntito? Que era la expresión por la libertad, ¿no? Pues ya no está, ¿no? Aquí lo hemos logrado identificando, cambiando, ¿no? Pero aquí convirtiendo a información geográfica, ¿ve? Departamento de la Libertad, y ya está. Así lo tenemos. Entonces, esta pequeña herramienta nos va a facilitar, ¿no? Yo les comento una experiencia, ¿no? Yo ingresé a este tema del tema de los análisis de datos y de informaciones ya hace, no hace mucho en realidad, ¿no? Para todo lo que hay en realidad, ¿no? Conozco muy poco, pero de lo poco que conozco trato de aprovecharlo, ¿no? Les comento, yo ingresé a este mundo del análisis de los datos y de los datos georreferenciados en el año 2010. Y ahí conocí una serie de herramientas, ¿no? Para hacer esto que ahora nos ofrece Excel. Había unas herramientas del GeoDA, por ejemplo, ¿no? GeoDA, que antes de eso, primero teníamos que conseguir unos archivos especializados en georreferenciación, incorporarlos, establecer la asociación con los datos, hacer una especie de merge, una especie de integración de bases de datos. Esos archivos especializados se llaman shapefiles y los integramos recién y solicitábamos el reporte georreferenciado, ¿no? Otra herramienta que también conocí y utilicé fue el famoso ArcGIS, que también permitía hacer este tipo de análisis, ¿no? Entonces, claro, cada cual tiene su bondad. Algunos permiten incorporar muchas más cosas y todo lo demás, pero para el tipo de análisis, al menos que yo efectuaba en ese momento, necesitaba pues algunas otras propiedades, ¿no? Pero en datos que tienen que ver con análisis que nos van a mostrar algunas realidades, algunas características específicas que van a contribuir a nuestra interpretación de la realidad o a mostrar una caracterización de determinada realidad, yo creo que el Excel provee lo suficiente y lo necesario y que debemos de aprovechar. ¿Ok? Entonces, señoritas, jóvenes, estimados estudiantes, solamente a practicar. No es nada del otro mundo. Esto requiere simplemente ejercicio, requiere práctica